y propiedades coligativas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de las disoluciones, primero tenemos que saber qué es una disolución. Esto ya han visto también en el prefa, pero muy, muy superficialmente. ¿Ya? Una disolución también conocida como solución o también conocida como mezcla, ¿ya? Lo vamos a poner así, fíjense. Veamos. Es la reunión, vamos a poner, de dos o más, en este caso, componentes, donde uno de ellos es el disolvente y otro, así lo vamos a poner, u otros los solutos. ¿Ya? Entonces, veamos por favor aquí que cuando nosotros hablamos de una disolución, solución o mezcla, estamos hablando de la reunión de dos o más componentes en donde, ¿qué es lo que tenemos básicamente? Fíjense, tenemos un disolvente y vamos a tener en este caso solutos o puede ser uno nada más. En el mejor de los casos, fíjense, cuando nosotros nos levantamos en la mañana, digamos, hoy, hace ratito, y te alistas para pasar clases, debes estar echadito en tu camita, conociéndote, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos después, no? Nosotros lo que hacemos es simple y únicamente prepararnos nuestro desayuno, ¿cierto o no cierto? Cierto, no todos debemos hacer eso, no creo que haya alguien que no lo haga. Entonces, ¿qué sucede ahí, no? Fíjense. ¿Dónde está? Espérenme un segundín, por favor. Odio cuando no encuentro mis gráficos. Ahí está. Un segundín, un segundín. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa entonces acá? Fijémonos. Cuando nosotros tenemos una disolución, lo que agarramos es básicamente, o bueno, en la mañanita, lo que agarramos es primero el azúcar, si te das cuenta. ¿Y dónde lo introducimos? Al agua caliente, ¿no? En este caso, al agua. Este azúcar se introduce, lo mueves con tu cucharillita y al final, ¿qué es lo que vas a tener? Simplemente tienes agua y sigues teniendo, en este caso, azúcar. Pero ¿cuál es la característica en este caso? Que cuando nosotros hablamos de esta mezcla, solución o disolución, estamos hablando de que tenemos, ¿qué cosa? Algo homogéneo. ¿Qué será homogéneo? Que no se nota la diferencia entre... No se distingue. No se distingue. Una sola fase. Una sola fase, ya, muy bien. O en pocas palabras, que no se distingue cuál es el soluto y cuál es el disolvente, ¿ya? Nada más. Eso simplemente para nosotros es una disolución, solución o mezcla. Ojo, al no haber reacción química, también nosotros debemos recordar que las propiedades de cada componente se mantienen. En este caso, el agua sigue siendo agua y el azúcar sigue siendo azúcar, ¿no? Entonces, no tenemos absolutamente ningún problema, ¿ya? Entonces, acá ya
Además, lo que debemos recordar nosotros del PREFA es que el agua es conocido como, ¿cómo qué es conocido? Solvente. Disolvente universal. Eso es, el disolvente, en este caso, universal, ¿ya? Es decir, en pocas palabras, si en algún momento el problema no nos dice simplemente se tiene una solución de sal, de cloruro de sodio, entonces nosotros tenemos que asumir que el disolvente pues va a ser el agua, ¿ya? Nada más y nada menos. Eso entonces es una disolución. Ahora, en la mayoría de los casos, nosotros, hasta donde hemos visto ahora del PREFA y demás cuestiones en su mismo colegio, han debido de ver que tenemos o se tiene, ¿qué cosa? Un soluto y un disolvente. Pero en la vida cotidiana no es tan sencillo como esto. Si ustedes agarran y ven, por ejemplo, el suero fisiológico que se les pone a las personas que están enfermitas, ese suero fisiológico tiene hartos solutos, hartos desde minerales, sales y demás cuestiones, pero solo llega a tener un disolvente. Entonces, aquí nosotros podemos hablar de que una disolución puede tener varios solutos, por eso dice ahí u otros solutos, ¿ya? Pero solo va a llegar a tener un disolvente, no dos, no tres, no cuatro, solo y únicamente un disolvente. Además que se pueden tener diferentes tipos de soluciones, ¿no? O mezclas. Una mezcla de sólidos, de metales que se llama aleación, una mezcla líquida, una mezcla gaseosa y demás cuestiones, ¿no? Eso, pero ya lo han debido ver en el PREFA. Veamos ahora qué es una pseudosolución. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de pseudosoluciones, ya son dispersiones de partículas, ya más grandes de lo habitualmente que podemos ver, ya. Y estas, fíjense, parecen disoluciones normales, porque no se distinguen a simple vista tampoco, ya, pero siguen manteniendo las propiedades, en este caso, de soluciones. ¿Cómo será entonces una pseudosolución? ¿Ya? ¿Han visto ustedes, han debido de ver, cuando le entra polvito al agua y lo ponen hacia la luz, ¿ven las partículas? ¿Sí o no? ¿O nunca han visto? Sí. Sí, ¿no ve? Pero si tú lo alejas un poquito de tu vista, ahí parece una solución normal, ¿no? Una solución normal parece solamente una fase. Entonces, a eso se llama una pseudosolución, ¿ya? Entonces, ¿se parece a una disolución? Sí, ¿ya? Pero no se distinguen a simple vista. Tenemos que tener cuidado ahí, ¿ya? Entonces, eso es una pseudosolución. Vayamos en este caso a ver qué será una suspensión. Cuando nosotros hablamos de una suspensión, estamos hablando, y para esto, esperen un segundito, aquí están mis gráficos. Ah, no, ya no están aquí. Esperen un segundito. Aquí está. ¿Qué será en este caso una suspensión? Sí, sí, hace pucha. Ahora sí. Cuando nosotros hablamos de una suspensión, imaginemos en este caso que nosotros le agregamos arena a una cierta cantidad de agua, como podemos ver en el gráfico. Lo voy a hacer un poquito más grande para que vean. Esto nosotros lo agitamos
Y las partículas de arena, antes de que caigan, antes de que precipiten en este caso, quedan, en este caso, suspendidas en el líquido. ¿Cierto o no cierto, chicos? Sí, cierto. Cierto. Cierto, ¿no ve? Entonces, a eso es lo que se llama, en este caso, una suspensión, ¿ya? Donde las partículas, en este caso, de soluto, quedan suspendidas en el disolvente, ¿ya? Entonces, eso para nosotros es una suspensión. Vayamos entonces a ver qué será, en este caso, o un coloide. Listo. Cuando nosotros hablamos de los coloides, siguen siendo mezclas homogéneas, ¿ya? Al igual que las disoluciones, solamente que en este caso ya se notan no a simple vista, sino microscópicamente. Ahí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Un ejemplo bien clarito, ¿no? Un ejemplo de un coloide. Pucha. Ahora sí. Un coloide, por ejemplo, para que se den cuenta qué sería, ¿no? Sería en este caso el polvo flotando en el aire. Eso para nosotros sería un coloide, ¿ya? Nada más y nada menos. A ver, otro ejemplo de coloide, ¿qué ustedes podrían decir? ¿Cómo es? ¿El humo? El humo. Ya, el humo. Perfecto. Otro ejemplo. El plasma. Plasma, 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 plasma. Puede ser. Otro ejemplo. El vapor. Del vapor, ¿de dónde? Pero. Del agua. Ya, que ese sería en este caso que se dispersa en el aire. Perfecto. Otro, ¿qué sería? La niebla. La niebla. Muy bien. Otro. ¿Nada? ¿Unito más? Hablen pues, muchachos. La ceniza. La ceniza. No, la ceniza en este caso no. ¿Un aerosol? Un aerosol. Podría ser desde, si lo analizamos desde un punto de vista bien raro, digamos, ¿no? Pero sí podría ser. Ya. Perfecto. Entonces estamos viendo acá que es una disolución, que es una pseudosolución, suspensión y coloide. Vayamos entonces en este caso a lo que es la clasificación, en este caso, ya, de soluciones. Cuando nosotros hablamos de la clasificación de las soluciones, podemos hablar en este caso de dos tipos de clasificaciones. Uno, según el estado de los componentes, ¿ya? Y dos, podríamos hablar dependiendo del número de componentes. Ya es así, por ejemplo, y me van a esperar un ratito. Sí, aquí está. Espérenme, por favor. Pucha, no encuentro.
Esperen un segundito, ya lo he encontrado. Para no escribir mucho, ¿no? Tun, tun, turururun. Tun, tun, turururun. Espérenme. Ya lo encuentro, ya lo encuentro. Aquí está. Ahora sí. Entonces, aquí está, ahora sí. Cuando nosotros hablamos de la clasificación, no sé por qué no quiere copiar, ahora sí. Ya, tenemos que hablar de esto. Ah, más bien se lee. Pueden leer, ¿no? Yo puedo leer. ¿Ustedes pueden leer? Sí, ¿no veo? ¿O lo hago más grande? Se puede leer, Inge. Ya. Entonces, fíjense, en este caso, la primera clasificación es dependiendo o según el estado de los componentes. Por ejemplo, podemos tener una mezcla sólida, una mezcla líquida y una mezcla gaseosa, ¿no? Dependiendo del tipo de disolvente. Si el disolvente, por ejemplo, es sólido y tenemos una mezcla sólida, podríamos hablar de una mezcla como ser el bronce, que es una aleación de estaño y cobre. Sólido líquido, una amalgama dental, el mercurio en plata. Un sólido con disolvente gaseoso, en este caso una oclusión de hidrógeno en paladio, ¿no? Si estaríamos hablando de una mezcla líquida y el sólido y el disolvente sería sólido, estaríamos hablando en este caso de una salmuera, cloruro de sodio en agua, líquido, alcohol en agua, o como se conoce, aguardiente, y líquido gas, que estaríamos hablando de agua gasificada, ¿no? En este caso, el agua mineral que contiene CO2. Eso sería un ejemplo de una mezcla líquida con disolvente gaseoso. Y si nosotros hablamos en este caso de una mezcla gaseosa, pero con disolvente líquido, estaríamos hablando de yodo en oxígeno, de mezcla gaseosa con disolvente líquido, nitrógeno húmedo, aire en nitrógeno, y gaseoso estaríamos hablando de aire seco, oxígeno y nitrógeno. ¿Ya? Entonces, esa es la primera clasificación de las soluciones. La segunda, en este caso, es dependiendo del número, ya, de componentes. Y cuando nosotros hablamos que depende de componentes, primero habíamos dicho que un componente, que una mezcla, ¿cuántos componentes de manera ideal tenía? ¿Cuántos, muchachones? Dos. Dos o más soluciones. Mínimo dos. Dos o más componentes, ¿no ve? En este caso podría ser una mezcla, en este caso binaria, si tiene dos componentes. Sería ternaria, si tiene ¿cuántos? Tres componentes. Cuaternaria, si tendría Cuatro componentes. cuaternaria. Y así podríamos ir desglosando. ¿Ya? Entonces, tenemos dos hasta este momento. La tercera y la más importante para nosotros, ya, es de mayor a menor, ¿cómo es? Sí, de menor a mayor, sí, de menor a mayor concentración. Y vamos a hablar en este caso de soluciones, primeramente, en este caso, diluidas. Cuando nosotros hablamos de una solución diluida,
Estoy hablando de que la cantidad de soluto es tan, pero tan chiquitita, ya, que prácticamente no se nota. Es así, fíjense, que si nosotros agregáramos, espérenme, aquí está, que si nosotros agregáramos, pocha, miren lo que voy a poner. Esto. Ahí está. Que si nosotros a esta cantidad de agua, que sea 1 litro, vean, yo le agrego un cubito, allí está lo de verdecito, fíjense, de azúcar o de sal, ya, como ustedes quieran. Cuando le agregáramos el cubito de sal o de azúcar, como ustedes quieran, ¿variará la masa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No, No varía. No va a variar. No va. ¿Variará el volumen? no, ingeniero. No, ingeniero. Entonces, ya, muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos hablando en este caso de soluciones diluidas, estamos hablando de que se tiene o el soluto está presente, pero en una cantidad muy pequeña, que en algunos casos se puede decir es casi despreciable. ¿Ya? Eso debemos entender cuando hablamos de soluciones, en este caso, diluidas. ¿Ya? Entonces una solución diluida simplemente es aquella en la que se tiene soluto, sí, claro que sí, se tiene soluto, pero en este caso es casi despreciable. ¿Ya? Esa es la primera solución diluida. Luego continuaremos, hablamos de las soluciones concentradas. Cuando nosotros hablamos de la concentración o de una disolución, en este caso concentrada, estamos hablando de que el soluto está presente ya, pero no, ya no es tan despreciable como lo veíamos hace un momento. Ya, entonces aquí vamos a escribir eso, fíjense. El soluto está presente en una cantidad considerable, pero el disolvente, sigue siendo mayor. Si lo ponemos. Pero la cantidad de disolvente sigue siendo mayor. Ahora, veamos acá un ejemplo. Ya, veamos un ejemplo. Cuando nosotros tenemos, fíjense acá, no sé, tenemos una masa de lo que ustedes quieran, de azúcar, de sal, no sé, que sea, digamos, 15 gramos, ya, y le agregamos en este caso agua, fíjense, pero un volumen que sea igual a 100 centímetros cúbicos. Acá lo que nosotros vamos a tener ya es la masa, en este caso de un componente X le pondremos para ponerle nombre, y agua. ¿Ya? Aquí fíjense lo que nosotros vamos a tener, ya, es una solución mezcla concentrada, ¿ya? Donde el soluto está presente en una cantidad considerable, sí, ¿ya? Pero la cantidad del disolvente sigue siendo mayor, ¿ya? Sigue siendo mayor. En este caso bien particular, pucha,
Carambas. En este caso bien particular, vamos a hablar de algo y vamos a decir que en este tipo de soluciones no se tiene precipitado ni partículas en suspensión. Todo el soluto se disuelve. ¿Ya? ¿Qué es precipitado? Ahorita vamos a ver qué es precipitado. ¿Ya? Pero en este caso, cuando nosotros hablemos, fíjense, de una solución concentrada, esto es lo que tienen que entender, que todo el soluto se disuelve. ¿Ya? Mucho, mucho, mucho ojo con eso. ¿Ya? Vamos ahora con el tipo de disoluciones, en este caso, pucha, sobresaturadas. ¿Ya? Y en este caso que cuando hablamos de una solución sobresaturada, ¿qué vamos a decir? Fijémonos, ¿ya? Vamos a decir que a una determinada temperatura, el disolvente ya no puede disolver más cantidad, en este caso, de soluto. ¿Qué quiere decir? Si tú le agregas 3 cucharillas de azúcar a tu tecito, ¿lo disuelve o no lo disuelve? Lo disuelve. Lo disuelve, Inge. Lo disuelve, muy bien. Y si tú le agregas 5 cucharillas de azúcar a tu tecito caliente, ¿lo disuelve o no lo disuelve? También lo disuelve. por También, Inge. Lo Igual. disuelve, muy bien. Y si en este caso, pucha, no sé, alguien enfermo, digamos, con diabetes, le mete 10 cucharillas de azúcar, ¿lo disolverá? también. No. Sí, más o menos, la mayor parte. Ah, ahí viene el detalle. La mayor parte, sí, pero otra parte no se va a disolver. Es como cuando sientes, ¿no? Haz la prueba, le metes harto azúcar a tu tecito, algo se queda ahí abajo, ¿no? Algo se queda ahí abajo. Entonces, a eso se refiere una solución sobresaturada, donde decimos que a una determinada temperatura el disolvente ya no puede disolver más cantidad o mayor cantidad de soluto. ¿Cómo, Inge? No entiendo. Paciencia y buen humor, dame un segundito. Dame un segundito, por favor. Ahí está, así lo vamos a hacer esto. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Es decir, fíjense que cuando nosotros hablamos de una solución saturada o sobresaturada, mejor dicho, nosotros le agregamos una determinada cantidad de soluto, como podemos ver acá, al disolvente. Y en este caso, al final, no, como decía el compañero, sí disuelve una parte, pero no todo. Y entonces esto es ya lo que ya no se disuelve. Y en este caso, bien particularmente, también nosotros podemos decir, fíjense, que en una solución sobresaturada, ya, se tiene, en este caso, fíjense, precipitado. Entonces, si estamos entendiendo un poquito, ¿qué será precipitado para nosotros? Lo que se queda abajo, Inge. Lo que sobra, Inge. A ver, lean lo que estoy escribiendo. Lo que no se puede Lo que disolver. no se puede disolver. Eso es, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una solución sobresaturada, quiere decir que sí existe precipitado. ¿Y qué es precipitado para entender? Lo que no se puede disolver y lo que cae al fondo, en este caso, de
el recipiente. ¿Ya? Ya. Entonces, fíjate, primero hemos hablado de una solución, en este caso diluida, que es lo contrario de sobresaturada, una disolución concentrada, donde vemos que todo el soluto se disuelve, una solución sobresaturada, donde vemos que el soluto ya no se disuelve por completo, y ahora vamos a hablar de otro tipo de disolución, que en este caso es la disolución aquí me he equivocado, no es sobresaturada, van a disculpar, saturada. Y otra vamos a hablar donde estamos hablando de una solución sobresaturada, van a disculpar mi error. ¿Y qué será en este caso una solución sobresaturada? Ya. A ver, nosotros hemos consumido alguna vez una gaseosa, ¿sí o no? Sí, Sí, ingeniero. Sí, ¿no sí. ves? Ya, una solución sobresaturada es donde contiene la mayor cantidad de soluto que la permitida, ya a una determinada temperatura. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, a lo que decíamos hace un momento. Si nosotros le agregamos le agregamos azúcar a nuestro tecito caliente, va a disolver. Pero si tú le agregas esas 5 cucharillas de azúcar que lo disolvía caliente el agua, pero en frío, ya no disuelve todo. Entonces, aquí la temperatura juega un rol bien importante para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los sólidos, o en este caso de los líquidos, aumenta su solubilidad cuando está caliente que cuando lo mantenemos frío. Es así que cuando se prepara, por ejemplo, las gaseosas, cuando se prepara el jarabe, y se inyecta en este caso el CO2, que es el gas, ya, en este caso se sobresatura el jarabe con CO2 y es en ese momento que nosotros vemos cuando tú abres la gaseosa, ¿qué suena? ¿O cómo suena? Sí, ¿no ve? ¿Y qué creen por qué se genera ese sonido? Porque se libera presión. Le contiene. ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una vez más, ¿no los he escuchado? Porque se libera presión. Porque libera presión. ¿Y quién genera presión? ¿El líquido o el gas? El gas. El El gas, ¿no? Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de una solución sobresaturada, estamos hablando, aquí lo voy a poner, de que se agrega una cantidad de soluto mayor a la permitida o mayor a la que admite a una determinada temperatura. ¿Ya? Eso entonces para nosotros es una solución sobresaturada. Ya. Perfecto. Entonces estamos viendo, fíjense, que era disolución, pseudosolución, suspensión, coloide. Estamos viendo la clasificación. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros hablamos de esto, tenemos que pasar a algo que ya hemos visto en el prefa, ¿no? Y en el prefa lo que hemos visto es simplemente ¿qué cosa? Las unidades, en este caso, de concentración, pero primero, físicas. ¿Cuáles son las unidades de concentración físicas que hemos visto o que han visto en el prefa? porcentaje en masa. ¿Qué otros? Quilate. Ya, muy bien. ¿Qué más? Porcentaje en masa. Ya me han dicho eso. Otro, ¿qué más? Porcentaje en volumen. Muy bien. ¿Qué más? Otro. Partes por millón. Muy bien.
¿Qué otro? Concentración común. Ya, muy bien. No creo que hayan visto en el prefa concentración común, pero ya, sí. Aquí sí vamos a ver la concentración común. ¿Qué más? ¿Las proporciones eran una unidad de concentración, sí o no? ¿Cómo es? Proporciones en volumen. Y en masa, ¿no ve? Ya, entonces eso es lo que vamos a ver. En este caso ya no vamos a ver tantas como se ha visto en el prefa, simplemente vamos a ver las necesarias. En este caso vamos a hablar del porcentaje en volumen. Ya sabemos cómo trabajar con el porcentaje en volumen, ya hemos visto en el prefa, así que no creo que haya mayor problema. Pero acá vamos a poner su formulita. Porcentaje en volumen es igual al volumen parcial sobre, en este caso, el volumen total por el 100%. ¿No? Nada más. ¿Ya? Porque esto ya hemos visto en el prefa, ¿no? Entonces no creo que sea necesario tampoco volver a hacer. En este caso, al total le voy a poner mezcla y aquí multiplicado, obviamente, por el 100%. Esto una vez más ya hemos visto en el curso de preuniversitario. Entonces, si estás acá es porque ya has aprobado el prefa. Luego está el porcentaje en volumen, fíjense, perdón. Porcentaje en masa. De igual manera, esto ya hemos visto donde en el prefa. Entonces, no creo que sea necesario volver a verlo o explicarlo así a detalle. ¿Quieren que les explique también? No hay ningún problema. ¿Cómo es? Masa parcial sobre la masa de la mezcla por el 100%. ¿Sí o no, changos? Hablen, por favor. Tal vez nomás también quieren. ¿Cómo es? Explíquenos, Inge, por favor. Un repaso, ingeniero, por favor. Perfecto. Sí, ingeniero. Bueno. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos una mezcla, en este caso una solución o disolución, donde los componentes, fíjense, son dos, digamos, ya en este caso que sea A y que sea B, ya. Eso es para nosotros una mezcla. Nada más, ya, eso simplemente es una mezcla, como ya hemos visto anteriormente. Entonces, las unidades de concentración siempre van a estar presentes, siempre, siempre, siempre. ¿Dónde? En cualquier mezcla, solución o disolución, aleación. Además que representa, cualquiera de las dos representa a la medida de la cantidad de soluto presente en una determinada cantidad de solución, mezcla, disolución o aleación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a poner, fíjense aquí. Espérenme. Lo voy a mover. Casi la mato. ¿Cómo changos? ¿Quisieran volver a las clases presenciales, sí o no? Sí, Sí. ¿Por qué? A ver, díganme por qué, muchachos. ¿Por qué quisieran volver a la presencialidad? Si ahorita hasta ayer lo han publicado en el grupo de la ADI de docentes, se vende el material de todos los docentes con nombre incluido, hasta he visto mi nombre por ahí en el labo de orgánica. Se vende todo. ¿Por qué quisieran volver a la presencialidad haciendo un corto? ¿O realmente no quieren volver? Uno aprende más presencialmente, ingeniero. Virtualmente hay distracciones, ingeniero. Ya, ¿qué más? ¿Nada más? ¿Por eso nomás, chicos? Y los Eso otros sí. 120. Dime, Gonzalo, perdón.
porque se puede socializar en presenciales. Se puede socializar, ya, perfecto. ¿Qué más? En clases presenciales es más interactivo las clases. Ya, muy bien, Carlos. ¿Alguien más que quiera vertir su poderosa opinión? ¿Nadie? También, Inge, está eso de que nos conocemos entre compañeros y nos podemos ayudar. Ahora somos tímidos hasta para hablarnos. Por ejemplo, yo no conozco a nadie de mi carrera. Ese es el detalle, ¿no? Desde mi punto de vista, la educación virtual para nosotros particularmente, que es la UNSA, no sirve. Y creo que para nadie en Bolivia sirve. Uno, no tenemos los medios tecnológicos para poder hacerlo. ¿Cuántos de ustedes, a ver, díganme, están pasando con su celular chiquitito? Sean sinceros, no hay. Yo, Yo Inge. también. Yo, Uno. Dos, no todos tienen acceso a Internet. ¿Qué quiere decir eso? Que te estás comprando meguitas cada día para poder pasar clases y gastas tu dinero. Entonces ahí la educación se ha convertido en algo elitista, ¿no? Que algunas personas, en este caso, digámoslo así entre comillas, las personas pudientes están logrando estudiar y las personas que no. Entonces, desde ese punto de vista, para mí, uno, no funciona la educación virtual en nuestro querido país. Y dos, fíjense, lo más rudo es que la educación virtual, y discúlpenme la expresión, se ha convertido en la peor mamada del mundo. Porque de verdad, ayer nos pasaron unas fotos al grupo de docentes y se las voy a compartir ahorita, donde agarran y te ofrecen, hasta con el nombre del docente te ofrecen, ¿no? ¿Cómo se dice? El material. Y yo me pregunto entonces, ¿para qué madres o para qué están ustedes entonces acá, digamos, queriendo estudiar o aprender algo? Si realmente el sentido de esto se pierde. Ahorita les he mandado al grupo, a ver, vean. Vean, a ver, muchachos, ¿qué opinión les merece eso? Inge, también hay una dificultad muy grande que se está presentando y es que no conocemos los laboratorios y la parte práctica, que es lo más importante para desarrollar y crear también un desarrollo cognitivo en nosotros como personas que estamos afines a diferentes carreras. Ahorita vamos a llegar a ese punto, Elsa. ¿Qué les parece, pero, la imagen que les he enviado al grupo? ¿Qué opinión les merece? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿A dónde estamos llegando con este tipo de educación, chicos? ¿Qué dicen ustedes? ¿O ya han comprado ustedes, malandrines? Creo que sí, algo me dice que sí han comprado. están vendiendo. no hay dinero. Sí, dime, Henry, te escucho, papito. Eso es uno, ¿no? Gracias, Henry. Eso es uno, ¿no? Pero si te das cuenta, inclusive está mal eso, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque, y ahí viene la flojera de nosotros como docentes, ¿no? De agarrar a veces y repetir lo mismo una y otra vez, ¿no? Esa es la macana. Entonces, para mí la educación virtual, y de verdad, jóvenes, discúlpenme, no sirve. Y más ahora que con esto que estamos viendo, pucha,
De verdad, de verdad, de verdad, la educación para mí virtual ya no da. Y de verdad no da. Y un punto bien, bien, bien crítico es lo que la compañera Elsa decía, ¿no? Y los laboratorios. Y los laboratorios. Hay docentes, ¿no? Que agarran y dicen que los simuladores miércoles han venido a solucionar nuestra vida, que con el simulador realmente ustedes aprenden lo que no aprenden en el laboratorio que tenemos. Y yo me pongo a pensar y digo, o sea, si aprendes todo lo que debes aprender, ¿cómo te puedes dar cuenta de reconocer un ácido fuerte y un ácido débil? Porque si vos tocas el ácido fuerte con tu manito, con tu dedito, se va a comenzar a carcomer. Pero si tocas un ácido débil con tu dedito, no vas a sentir absolutamente nada, ¿no? Entonces, lamentablemente la virtualidad, chicos, ¿no? Nos ha venido a ustedes a facilitar la vida increíblemente, porque aprueban, pucha, sí, porque aprueban. Dos, a los docentes, a la mayoría, y espero no estar entre esa mayoría, y estamos en un círculo vicioso, que si realmente no le ponemos fin a esto, pues lamentablemente no hay tal. Algo que me decía un ingeniero, el ingeniero Yuja de Físico-Química, que desde que ha comenzado lo virtual, ninguno de los estudiantes había podido, en cualquier mezcla, solución o disolución o aleación, que es lo mismo. Además, ¿qué representan las unidades de concentración física en este caso? Representa a la medida de la cantidad de soluto presente en una determinada cantidad de solución, mezcla o disolución, o también aleación. Es por eso que ambas, fíjense, tanto el porcentaje en volumen como el porcentaje en masa, en el numerador tienen la masa del soluto, o en este caso la masa parcial o volumen parcial, y abajo tienen la cantidad, en este caso, de la mezcla, ¿ya? Eso es, o esas son, en este caso, tanto el porcentaje en masa como el porcentaje en volumen, ¿ya? Nada más y absolutamente nada menos, ¿ya? Con eso vamos a ver cómo se utilizaba, vamos a recordar en este caso, cómo se utilizaba desde el preuniversitario, ¿ya? Veamos ahora acá, vamos a ver en este caso la concentración común. Cuando nosotros hablamos de la concentración común, estamos hablando simplemente de la relación entre ¿qué? Entre la masa, pero aquí vamos a hacer una distinción, ¿ya? De la masa entre, en este caso, el volumen. Pero alguien me puede decir, Inge, pero me está mamando porque esto es densidad. No, por eso vamos a hacer una distinción acá, vamos a aclarar algo. Sería en este caso, fíjense, la masa de soluto sobre el volumen de la mezcla. A esto se llama concentración común, ¿ya? Y las unidades de esta concentración común son las más sencillas posibles, que son gramos. En este caso, que va a estar de soluto dividido entre litro, volumen expresado en litros, pero de la mezcla. ¿Ya? Nada más. Entonces, cuando te pidan, fíjate, el enunciado puede ser así de mentiroso, así de pescada, fíjate, mira. No te puede decir, determine la concentración común. No. Determine, miren, determine los gramos, determine la masa entre el volumen, te puede decir, por ejemplo, fíjense. Y aquí no te está hablando de la densidad, vas a tener dos opciones. Dos opciones.
Y depende de tu pendejez, en pocas palabras. Mira, uno, puedes pensar y asumir que lo que te está pidiendo el problema es la densidad, en este caso, porque solo te dice masa entre volumen, o puedes pensar, quemar neuronas un poquito y pensar que nos está hablando de la concentración común. Si solo te dijera, determina la masa entre el volumen, ¿qué pensarías tú? Densidad, concentración común, por favor. La densidad, Inge. Densidad, ingeniero. ¿Quién más? ¿Nadie más? La común, ingeniero. ¿Nadie más? ¿Y los otros 120 giles qué dicen? Concentración común. Común, ingeniero. A ver, para no hacer tan complicada la cosa, si te pedirían la densidad, ¿no sería así de facilito? Determine la densidad. ¿Sí o no? Sí, ¿Qué te dice? No te dice esto, te dice determina la masa entre volumen. Entonces, una vez más te pregunto, si te dijera en algún momento determina la masa entre el volumen, ¿qué te está pidiendo? ¿Densidad o concentración común? concentración común. Concentración común. Concentración común. Ah, la Marta, ya. Ustedes son a la tercera, ya. Muy bien. Lo que nos estarían pidiendo en este caso para nosotros es pues la concentración común, ¿ya? Nada más, absolutamente y nada menos, ¿ya? Eso tenemos que pensar. No nos dejemos tomar el pelo, ¿ya? Por favor. Esas son las unidades de concentración física que vamos a ver y vamos a utilizar en este caso en el curso de química general. Ahora, en algún momento puede ser que nos pidan ppms, pero eso ya sabemos, ¿no? Del prefita. Vayamos entonces ahora a las unidades de concentración, en este caso, pero químicas. Y esto sí es lo nuevo. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de las unidades de concentración químicas, en este caso vamos a hablar, a ver, de cuatro unidades de concentración. Y es así que vamos a ver primero a la concentración, en este caso molar. A la concentración molar se la denomina, se la abrevia como M mayúscula en corchetitos. Pero, ¿qué es M mayúscula o concentración común? ¿Cuál es la definición en pocas palabras? Fíjense. Simplemente es la relación entre el número de moles de soluto y el volumen de la mezcla solución o disolución, así lo vamos a poner, es la relación entre el número de moles del soluto y el volumen de la mezcla expresado en litros. Y eso para nosotros es la concentración molar. Entonces, veamos, fijémonos, que simplemente M mayúscula, si lo vamos a poner, ahora sí, que M mayúscula o concentración molar es simplemente ¿qué cosa? Es la relación es división para nosotros, valga la pena recalcar, del número de moles de el soluto entre el volumen de la mezcla, pero expresado en litros. Eso simple y únicamente llega a ser la molaridad. Nada más y nada menos. Ahora, esto también es conocido como concentración molar
o también puede ser conocido como molaridad. Cualquiera de ambos es correcto. Vayamos con otro. En este caso vamos a hablar de la concentración normal, que se la denomina con corchetes y N mayúscula, también conocido como normalidad. Y aquí viene un gran detalle, fíjense, que básicamente es lo mismo que la concentración normal, con un pequeño detalle, ¿ya? Y vamos a decir, ¿qué es la relación entre el número de equivalentes gramo de soluto y el volumen de la mezcla, solución o disolución, ¿ya? Expresada en este caso en litros, nada más. Y aquí, fíjense, tenemos que recordar algo que también hemos visto en el prefa. Entonces, la normalidad, fíjense, es igual, dice, ¿no? En este caso, a, ¿qué cosa? Es igual a el número de equivalentes gramo de quién? Del soluto, dice, sobre el volumen, en este caso, de la mezcla, pero expresado en litros, ¿no? Al revés lo había puesto abajo, así lo pondremos entonces. Volumen de la mezcla y entre paréntesis, litros. Y esto simplemente para nosotros es la concentración normal o la normalidad. Pregunta, ¿te acuerdas cómo calcular los equivalentes gramos de las diferentes sustancias? Sí, no, tal vez, quién sabe, a lo mejor, no. Estoy en derecho. ¿Cómo es? No, Inge. No, Inge, algunas nomás. Porque eran varias fórmulas, ¿no? No es varias, son la misma, pero cambia algunas cositas. Entonces, acá veremos esito, ya, por favor, para que no haya ningún problema. Entonces, primero haremos para ácidos, fíjense. Para ácidos. Cuando nosotros hablamos entonces de ácidos, en este caso, el número de equivalente gramo de un ácido simplemente va a ser igual a ¿qué? Al peso atómico del ácido, fíjate, al peso atómico del ácido, que en este caso es peso molecular del ácido, cualquier ácido que estemos hablando, sobre el número de hidrógenos, en este caso, acídicos. La pregunta del millón, y por lo que se van a romper la cabeza. Bueno, si alguien sabe, una belleza, ¿no? ¿Qué es acídico? ¿Nadie? ¿Nadie sabe lo que es acídico? A ver, lean, ¿qué es acídico? Ya lo he escrito. Puede ionizar. Que se puede ionizar. Ahora, aquí vamos a tener un serio detalle, fíjense. Por ejemplo, si yo tuviera en este caso el benzoato, el ácido benzoico, ahí está. Orgánica, nomenclatura, prefa. ¿Cómo se ioniza este compuesto? En pocas palabras, ¿cuántos hidrógenos puede perder si es un ácido? No. ¿Cómo es? Uno. Pierde un hidrógeno, ingeniero.
Un hidrógeno, ¿no ve? Carbono 6, hidrógeno 5, COO con carga negativa, más un hidrógeno. En este caso, ¿cuántos hidrógenos acídicos tiene el ácido benzoico? Solo uno. Solo uno. Muy bien. Entonces, ese uno iría aquí abajito. ¿Ya? Nada más. Absolutamente nada más. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir. Ahora, por ejemplo, si ya sería más complicado si es que nos dieran en algún caso especial, en este caso del fósforo. ¿Ya? Ahí recién vamos a tener que pensar. Eso es para ácidos. Vamos entonces ahora para bases. Listo. Entonces, el número de equivalentes gramo, en este caso para bases, simplemente es parecido, fíjense. ¿Quién se acuerda cómo es o a qué es igual, muchachones? Peso molecular, en este caso de la base, sobre el número de Hidrogeniones. hidrogeniones oxidrilos, ¿no? Oxidrilos, ¿ya? Eso es, muchachones. Y en este caso ya no hay donde perderse porque eso es demasiado sencillo. Ya, vamos con el siguiente. Para sales. No creo que no se acuerden esto, pero ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de las sales, hablamos de que el número de equivalentes gramo de una sal, o de cualquier sal, mejor dicho, es igual al peso molecular, en este caso de la sal, sobre el número de cargas, en este caso positivas o negativas. ¿Por qué? Porque tienen que ser iguales. ¿Por qué las cargas tienen que ser iguales, mis estimados muchachones rana? ¿Por qué? Para neutralizar. No. Así verificamos que miércoles, qué memoria. Veremos las cargas. ¿Cuánto de carga tiene el aluminio más 3? Sería más 6, ¿cierto o no cierto? Sí, Inge. Cierto, Inge. Ya. Aquí va a ser carga negativa, menos. ¿Cuánta carga negativa tiene el sulfato? -6. -6. Menos 6. La carga de estas o la suma de las cargas siempre tiene que ser igual a 0. 0. ¿Por qué 0? Porque así demuestro que mi compuesto está bien. ¿Bien qué? ¿Bien súper? ¿Bien chévere? Equilibrado. Nada de equilibrado. ¿Que está bien? Balanceado. Nada. Igualado. Nada. Ionizado. Nada. Ionizado. Nada. Miércoles, qué graves. ¿En serio nadie? ¿De verdad nadie? Ay, muchachos, ya. O sea, la suma de las cargas siempre tiene que dar igual a 0 y eso demuestra y comprueba que nuestro compuesto está bien escrito. ¿Ya? ¿Alguien ha dicho eso? ¿Nada? Bueno, ya. Recuerden, la suma de cargas siempre tiene que ser igual a 0 para que demostrar que nuestro compuesto así está bien escrito. Si esto fuera diferente de 0, nuestro compuesto está mal escrito. Mucho ojo con eso.
para sustancias que se oxidan o se reducen. Dime, Samira, ¿querías decir algo? No, no, Inge, es que tuve un problema con el micrófono, está tratando de arreglarlo. Ay. Pensé que eras la niña del aro, pero bueno, ya me estaba asustando. Para sustancias que se oxidan y se reducen, simplemente va a ser igual al peso molecular de la sustancia que se oxida o se reduce entre, ¿qué cosa? El número de electrones. No importa que gane o en este caso que pueda perder. Cualquiera de ambos. Si es que se oxida, gana o pierde electrones. Ya no me acuerdo, me van a decir ahorita. Pierde. ¿Cómo es? ¿Nada? Ya, se han olvidado. La penúltima, en este caso, unidad de concentración, simplemente es la concentración, en este caso, molar. A esta se le denomina como corchetito y M minúscula. ¿Ya? También se le denomina como molaridad. Listo. Cuando nosotros hablamos de la molaridad en este caso, fíjense, vamos a hablar que simplemente es la relación entre el número de moles de soluto y aquí cambia. Y la masa del disolvente expresada en kilogramos. Nada más. Entonces acá veamos a ver a qué va a ser igual la concentración molar o molaridad. Veamos. M minúscula entre corchetitos, fíjense, dice que simplemente va a ser igual a ¿quién? ¿No? Dice que va a ser igual a ¿quién? Al número de moles, en este caso, del soluto entre la masa del disolvente, pero en unidades de kilogramos. Nada más. Eso es el o la concentración molar. Nada más. Y último, la concentración, o bueno, no es concentración, en este caso vamos a hablar de la fracción molar. Esto ya no creo que sea necesario escribir, ¿no ve? ¿Qué es la fracción molar, changos? ¿Cómo es? ¿Qué será la fracción molar, muchachones? Número de moles parcial sobre número de moles total. Ya, en este caso, pero como estamos hablando de una mezcla, estaríamos hablando de número de moles de soluto sobre el número de moles de la mezcla, ¿no ve? Nada más. Eso, hasta aquí, son las unidades de concentración, en este caso, químicas. Pero aquí vamos a ver un detalle, ¿ya? Aquí vamos a ver un detalle. Un asterisco, si ustedes quieren, ¿ya? Como un asterisco, ahorita vamos a ver. Fíjense, para estas dos últimas, nosotros podríamos escribir de la siguiente manera, fíjense, que la molaridad, haciendo un desdoblamiento, digámoslo así, de todas las unidades que tiene, sería igual, fíjense, ¿a qué? El número de moles, ¿a qué es igual? Masa sobre peso molecular. Muy bien, a la masa sobre el peso molecular también del soluto, ¿no? Pero dicen kilogramos. Si yo quiero convertir esto de kilogramos o de gramos a kilogramos, para que todo esté en gramos, arriba le multiplico por 1000, ¿ya?
Y abajo ya no pongo nada, pero simplemente va a ir la masa de, en este caso no le pondremos agua, de disolvente. Donde, ojo, mucho ojo aquí, tanto la masa del soluto como la masa del disolvente, ambas masas tienen que estar en unidades de gramos para utilizar esta ecuación. ¿Ya? Sí o sí tienen que estar en gramos. Ahora, la siguiente es la fracción molar. ¿Quién se acuerda? Alguien tal vez, digamos, para dos componentes, como hemos dicho, la mayoría de nuestras disoluciones que vamos a estudiar van a tener dos componentes. ¿Cómo podríamos expresar de otra manera la fracción molar, pero de manera directa con las masas? Masa sobre peso molecular. Nada. Masa de A más masa de B sobre masa de A por el peso molecular de B más masa de B por el peso molecular de A. El principio estaba mal, ¿no? ¿Alguien? ¿Nadie? Porcentaje en masa de A por el... Nada de porcentaje. Masa de A por el peso molecular de B más... Masa de A por el peso molecular de B sobre masa de A por el peso molecular de B más la masa de B por el peso molecular de A. Muy bien, muchas gracias, Dini. Eso es, ¿no? Perfecto. Esto es una consideración. Entonces, en vez de calcular primero los moles, ¿no? Luego recién la masa, ¿qué es lo que puedes hacer? Utilizar esta ecuación de manera directa. Lo mismo para la fracción molar, en vez de calcular los moles y demás cuestiones, ¿no? Ya, utilizas la segunda ecuación y con eso ya estás hecho. Una consideración más sobre esto. Al ser, fíjense, unidades de concentración, recordemos esto, las unidades de concentración son propiedades intensivas o extensivas, mis estimados marranos. Intensivas. Intensivas. Intensivas, sí. Intensivas, ¿no ve? Entonces, automáticamente, muchas gracias a todos, automáticamente estaríamos hablando de que dependen también de una propiedad intensiva. Ah, la Marta. Fíjense a qué conclusión yo puedo llegar con esto. Mire, que la molaridad, si tengo masas, trabajo con aquello, pero si no tengo masas y tengo unidades de concentración física, como ser el porcentaje en masa, pues trabajo con el porcentaje en masa. Y sería porcentaje en masa de soluto por 1000 entre el peso molecular, en este caso, del soluto, por el porcentaje en masa del disolvente. En cualquiera, fíjense, de ambos casos, con masas reales o con unidades de concentración física, el resultado te va a dar lo mismo. ¿Por qué, Inge? Esto está en gramos, fíjate, y este está en gramos. Se simplifica. El gramo que hace es el factor de conversión, es del soluto, ¿ya? Del peso molecular del soluto. Lo mismo acá. Porcentaje va a estar y este va a estar en porcentaje. Este se hace feliz con esto y el gramo que se hace el factor de conversión es del peso molecular del soluto. Hasta este punto, ¿hemos entendido, muchachones? Sí, ingeniero. ¿Y los otros 120 giles qué dicen? Sí, Inge. Sí. Sí, Inge. Ya tenemos ahí un Gonzalo Cobo, ¿no? Sí. Y lo mismo pasa, fíjense, ¿con quién? Con la fracción molar. En este caso nosotros decimos que el porcentaje en masa de A por, en este caso, el peso molecular de B sobre el porcentaje en masa de A por el peso molecular de B más el porcentaje en masa de B por el peso molecular de A. Lo mismo,
aquí en la unidad que quieras, ponte que está en onzas, ¿no ve? Onzas, onzas y onzas. Ya onzas se simplifican las onzas, ¿no? Entonces, solo me queda pesos moleculares, pero gramos por mol igual se simplificaría. Acá queda exactamente lo mismo. Entonces, fíjense que hasta este punto tenemos, fíjense, unidades de concentración terminadas. Listo. Hasta este punto, chicos, ¿tendrán alguna duda, consulta o pregunta de lo que hemos hecho hasta este punto? Ojo, solo hemos hecho, ¿cómo se dice en este caso? Solo y únicamente hemos hecho teoría, ¿no? Obviamente. Vamos a hacer ejercicios, claro, como siempre, ¿no? Como siempre. ¿Cómo es? Todo claro, Inge. Todo claro, Inge. Ojalá que sí. Hagamos un ejercicio o dos, ¿no? Pero unos pichangas, fíjense. Unos facilitos. Chicos, si les digo que pasamos clases presenciales con el 50% de aforo de la capacidad del aula y los otros de manera virtual, ¿se animarían? Sí, Inge. Sí. Inge. Todos, Inge, todos. Sí, Inge. Ingeniero. Sí. Pero tendrían que firmar un documento, que me imagino que sus docentes del labo les han hecho firmar, ojalá que sí, y cada uno debería traerse sí o sí su alcoholcito en gel y morirnos de frío porque abriríamos la ventana cada, dependiendo del volumen, debe ser unas 2 a 3 veces durante toda la clase, es decir, durante las 2 horas, ya dos veces, digamos, abriríamos las ventanitas o una ventanita para que el aire se renueve. ¿Qué dicen, changos? Sí, Inge. Sí, está bien, ingeniero. Está bien, Inge. A ver, veremos. Pues. Lo voy a proponer a mi director de carrera. A ver qué me dice, ¿no? Ya. A ver, ahora sí. La densidad de una solución de ácido nítrico en agua al 15% en masa es de 1084 kilogramos sobre metro cúbico a 20 grados centígrados. Calcular la molaridad y fracción molar del ácido nítrico en estas condiciones. Ahora, veamos acá. ¿Por qué, Inge, no hemos visto nada de temperatura en todo lo que hemos avanzado hoy, pero aquí sí me están metiendo temperatura? ¿Quién me podría responder por qué? Ojo, tomen en cuenta antes de responder, ¿ya? ¿Qué cosa? Que acá nosotros, cuando preparamos una disolución, cuando tú preparas tu tecito, ¿a qué temperatura lo haces? Ambiente. Temperatura ambiente. Ambiente. Y es justamente que para esta parte de disoluciones no se toma en cuenta la temperatura. Sí vamos a ver más adelante el efecto de la temperatura, sí, pero hasta este momento no. Entonces, ¿para qué me están dando la temperatura, mis estimados muchachones, muchachonas? ¿Para qué nos estarán dando? Ah, sin miedo, ¿qué? ¿Para qué? Para ver el estado del agua. Nada, ¿qué estado del agua ni qué estado del agua? ¿Para qué? No es un dato innecesario. Confundirnos. Nos van a Para confundirnos. Para mamarnos, ¿no ve? Así pues digan, para mamarnos, Inge, nos están dando porque no me sirve de nada la temperatura. ¿Por qué? Porque si, como alguien me decía, para ver el estado de agregación del agua, ¿podremos hacer una solución de vapor de agua con ácido nítrico? ¿Cómo es? No, Inge. No. Inge. Ya, entonces, no nos mamaremos nosotros mismos, ¿ya? Entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, pues muchachos, ¿ya? No nos vamos a pisar. Listo, entonces dice, la densidad de una solución de ácido nítrico. Ah, perfecto. Primeramente, dice que es
ácido nítrico y por otra parte dice que es agua, ¿no? No nos dice, bueno, nos dice agua. Tiene un porcentaje en masa del 15%. Esto desde el PREFA, ese porcentaje en masa del 15%, ¿de quién es? ¿Del agua o del ácido nítrico? Del ácido nítrico. Ácido nítrico. Soluto. Soluto, ¿no? Muy bien, que en este caso es el ácido nítrico, 15%. Dice que es, nos están dando la densidad. ¿Esa densidad de quién será? ¿De la mezcla, del ácido o del agua? De la mezcla. De La mezcla. La mezcla, Inge. Muy bien, de la mezcla, solución o disolución. 1084 kilogramos por cada metro cúbico. Nada más. Nos dicen, calcule el inciso A, la molaridad, M mayúscula. Inciso B, la molaridad, M minúscula. E inciso C, la fracción molar del ácido nítrico. Aquí viene el procedimiento, ¿ya? Cuando nosotros vamos a resolver ejercicios, fíjense, y necesitamos en este caso nosotros un procedimiento, lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense. Para hallar la molaridad y normalidad, vas a hacer lo siguiente, ¿ya? Vas a partir de la densidad de la mezcla. Lo vas a multiplicar por el porcentaje en masa, pero ojo, del soluto. Vas a hacer RPM. ¿Qué es RPM? Alguien que se acuerde. Revoluciones por minuto. Relación de pesos moleculares. Eso es, ¿no? Oye, che, a ver, ¿estamos en física o en química, hermano? ¿Qué nos pasa? Te voy a hacer bullying nada más por eso todo el semestre, hermano. Ya. Densidad de la mezcla por el porcentaje en masa del soluto y le vamos a multiplicar por la relación de pesos moleculares, ¿ya? Y ahí vamos a tener dos opciones, llegar a moles o llegar a equivalentes gramos. Entonces, de esta manera vamos a llegar a la molaridad o también podemos llegar a la normalidad. Listo, nada más. ¿Hemos entendido eso? ¿Revoluciones por minuto? ¿Cómo se han entendido o no? Sí, Se sí. entendió. Ya. Para la molaridad y fracción molar. ¿Ya? Aquí es simple. ¿Ya? Se parte y en la mayoría de las veces vas a tener de dato del porcentaje en masa. Nada más. Y vas a utilizar las dos ecuaciones últimas de azul que están aquí arribita. Listo, ¿qué hacemos? Primero me pide la normalidad, perdón, la molaridad. ¿De dónde parto? Dice según el procedimiento. ¿De dónde partimos, Shangos? De la densidad. densidad. En este caso la densidad dice que es 1084. Bueno, ya estás en química general. ¿Cómo lo conviertes de manera directa a gramos por cada centímetro cúbico? Sin hacer tanto lío. ¿Cómo convertimos la densidad de unidades del sistema internacional a unidades de gramos por cada centímetro cúbico? Multiplicamos por 1000 y dividimos por 1000, sería el mismo. Me estás mamando, hermano. No es así. Dividirlo en 1000. Lo dividimos entre 1000, ¿no? Entonces sería
1,084 gramos de la mezcla, ¿no? Dividido entre centímetros cúbicos de la mezcla. Ya tengo la densidad, fíjate. Lo convertiremos en este caso primeramente a litros, porque eso dice que es la molaridad. Entonces, por cada 1000 centímetros cúbicos de la mezcla, vamos a tener 1 litro de la mezcla. Con esto, fíjate que centímetros cúbicos se hace totalmente feliz. ¿Qué dice que hacemos después? Le multiplicamos por el porcentaje en masa del soluto, pero no le vamos a multiplicar por 15%, lo vamos a aplicar como relaciones auxiliares que han visto también en el PREF. ¿Cómo sería? Por cada 100 gramos de la mezcla, vamos a tener 15 gramos de ácido nítrico. ¿Todos recuerdan esto o hay alguien que no recuerda para poder explicarles esto de relaciones auxiliares, por favor? Porque tengo mi archivo abierto ahorita de otra asignatura donde tengo bien explicadito eso. No, está bien. Explíquenos, Inge. Un repaso, Inge. Un repaso, Inge, por favor. Un repaso. Miércoles, que vean mis apuntes ahí vendiéndose por ahí, los voy a buscar a quien esté compartiendo y los voy a golpear. Ya, esperen un segundito entonces. Esperen un cacho, changos. Esperen. Hay tiempo. Normal, acabamos este ejercicio. Hasta este punto, ¿alguna duda, consulta o pregunta, chicos, por favor? ¿Algo que no estemos comprendiendo? Más bien me he acordado. Me han preguntado bien, ayer una señorita me hizo acuerdo, una compañera de la práctica, ¿no? Muchas gracias por hacerme acordar. La práctica les voy a dejar máximo hasta el día lunes en la fotocopiadora WAP. Tienen que ir y recoger, ¿ya? No, por favor, nos olvidaremos de la flojera de que todo te tengo que pasar en digital, ¿ya? La práctica va a estar en la fotocopiadora WAP. ¿Sabes dónde es la fotocopiadora WAP, no ve? ¿O no? No. No, Inge. No, Inge. No, Inge. ¿Qué? Inge es la que está dentro entrando a la puerta principal de básica. Sí, a ver, momento. ¿Ustedes estudian ingeniería o estudian derecho? A ver, ¿qué pasa? Pero es virtual, Inge, no conocemos nada. O sea, nunca has ido al Príncipe. Me estás mamando, hermano. No he prestado atención. Igual que en clases, Inge, no presta atención, dices. Algo así. Ver. ¿En serio no conocen el Príncipe, la fotocopiadora WAP? Conozco las hartas fotocopiadoras, pero no me he fijado su nombre. ¿Por qué a mí? Ya. Vas al Príncipe de Paz. ¿Conoces, sí, el Príncipe de Paz, no ve? ¿O no? Claro, Inge. Claro, Inge. Lo que se hacen a los giles, pero ustedes. Ya. Vas al Príncipe de Paz, entras, subes las primeras graditas, ¿ya? Subes las primeras graditas y a mano izquierda, al frente del aula 01, está una fotocopiadora, ¿ya? Es la única fotocopiadora que está dentro del Príncipe de Paz, la única. Ahí va a estar tu práctica desde el día lunes. Ahora, primer cambio en la educación virtual. Segundo cambio, la práctica no me la vas a entregar por Classroom, me la vas a entregar el día del examen, ¿ya? El día del examen me vas a entregar tu práctica, ¿ya? Así de simple y así de fácil. ¿Hemos entendido eso?
¿Marranos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Dice que una moneda contiene 97,6% de cobre y 2,4% de zinc en masa. Si la masa de la moneda es 1,94, ¿cuál es la masa de cobre en la moneda? Dice. ¿Cómo obtenemos las relaciones auxiliares en este caso? Fíjense, lo que nosotros debemos hacer simplemente, dice, es relacionar la composición de los componentes entre sí con flechitas, además de unir a cada componente con la mezcla, también con flechitas, como pueden ver aquí. Si yo relaciono a los dos componentes con una flechita verde, le llamo 1, relaciono al zinc con la moneda, le llamo 2, y al cobre con la moneda, y le llamo en este caso 3, ¿ya? Así de facilito, nada más. Carambas. Ahora, ¿qué dice que se tiene que hacer? Se toma como numerador al que se encuentra arriba, en este caso al cobre, ¿ya? Y abajo al que está como al final de la flecha, que en este caso para el de verde sería el zinc. Lo mismo para el de azul, lo mismo para el de cobre. Elegimos la unidad que nos convenga en este caso, que para el problema es onzas, porque la masa está en onzas de la moneda, y hallamos el resultado. Nada más. Y eso es simplemente lo que se hace con las relaciones auxiliares. Y es justamente lo que estamos haciendo en este caso. Tenemos 15. Deberíamos el otro 85%, ¿a quién corresponde? Al agua. Sumo 85 más 15 y hago la relación con cuál me convenga, que en este caso es ácido nítrico. Listo. Y finalmente, ¿qué dice que tenemos que hacer? Relación de pesos moleculares. Por favor, calcúlenmelo el peso molecular del ácido nítrico. 63, si mi memoria no me falla. Sí. 63 gramos en este caso de ácido nítrico, vamos a tener un mol de ácido nítrico. Y fíjense las unidades que nos quedan. En el numerador moles y en el denominador litros. Con eso es molaridad. ¿Cuánto sale, por favor? Y así media hora para calcular. 2,58. Muy bien. ¿Y los otros 120 giles qué dicen? Sí, que es. Listo. Ya tenemos la molaridad. Vamos en este caso al inciso B, la molaridad. Como tenemos porcentaje en masa, ya de manera directa aplico la ecuación que hemos puesto arriba, nada más. Entonces, ¿qué decimos? Que la molaridad es igual a ¿qué? Es igual a la masa, en este caso, del soluto, que sería, o bueno, porcentaje, ¿no? En este caso, en masa de ácido nítrico por 1000 sobre el peso molecular del soluto, que sigue siendo el ácido nítrico, por el porcentaje en masa de water. Igual, y porcentaje en masa de ácido nítrico, ¿cuánto? 15%. Por 1000 sobre peso molecular, 63 gramos por cada mol, y el porcentaje en masa de agua, que sería 85%. De acá, díganme cuánto sale la molaridad. 2,8. 2,8. 2,8. 2,8. Muy bien, 2,8 molar. Y esto de acá, fíjense, llegaría a ser la respuesta, en este caso, le hemos puesto inciso A, le pondremos nomás inciso A e inciso B. Vamos con el inciso C. Nos pide la fracción molar, como tenemos porcentajes, ya está entonces. Aplicamos de manera directa la ecuación con porcentajes, sin dudarlo dos veces, ¿no? Como si tu ex te estuviera pidiendo volver, ¿no? Y es igualito. Porcentaje en masa de ácido nítrico por el peso molecular del water sobre porcentaje en masa del ácido nítrico por el peso molecular, en este caso de el agua, más el porcentaje en masa de agua por el peso molecular del ácido nítrico.
Tenemos todo, pero clarines. Decimos igual, reemplazamos valores numéricos y a ver qué nos queda. 15%, una belleza, por peso molecular del agua, 18 gramos por cada mol. Abajo, lo mismo, 15% por 18 gramos por cada mol. Más 85% por 10, nada de 10, 63 gramos por cada mol. Y a esto me refería cuando si hacemos unidades, todo se simplifica, ¿no? Aquí, y gramo mol y gramo mol. ¿Cuántito sale la fracción molar de la 0,048. 0,048. Y estito de acá llegaría a ser la respuesta del inciso poderosísimo C. ¿Alguna duda, consulta o pregunta? ¿Changos? ¿Cómo es? Pregúntame, Nicao, pregúntame. ¿Cómo es? ¿Hay preguntas o no, changos? De una vez. No, Inge. No, Inge. No, Inge. Ya, listo. Entonces, eso sería, en este caso, la primera parte, fíjense, la primera parte de lo que es disoluciones